Mi nombre es María de los Ángeles. Tengo 67 años. Y jamás pensé que escucharía de mi propia nuera las palabras que partirían mi corazón a la mitad. Usted no es de la familia. No tiene derecho de opinar sobre nada aquí. Todo comenzó una tarde de domingo, de esas que siempre amé. Comida familiar en casa de mi hijo Rafael, el mayor de mis 3 hijos. Después de quedarme viuda a los 45 años, crié a estos muchachos sola, trabajando de costurera hasta altas horas para que no les faltara nada. Rafael hoy es gerente de banco, graduado con mi sudor y sacrificio. Pero desde que se casó con Priscila, hace 3 años, siento que me he convertido en un estorbo. Es de esas nueras modernas, llena de caprichos, que cree que suegra es sinónimo de problemas. Siempre con esa sonrisita falsa cuando me saluda. Siempre encontrando una manera de hacerme sentir indeseada. Ese domingo fatal, estaba jugando con mi nietecito, Juanito de apenas 4 años, cuando derramó jugo en la ropa. Era algo simple. Los niños hacen eso. Pero Priscila llegó toda alterada gritándole al niño, diciéndole que era imposible y mal educado. No pude quedarme callada. Al fin y al cabo, soy abuela. Tengo experiencia de sobra con niños. Hablé con cariño. Tranquila, mija, los niños son así. No hay necesidad de gritarle por una manchita de jugo. Fue ahí que explotó en mi cara, delante de todos. Usted no es de la familia. Esta no es su casa. Usted no manda aquí y no tiene que dar su opinión en la educación de mi hijo. El silencio que se hizo en esa sala fue desgarrador. Miré a Rafael, esperando que me defendiera, que pusiera a su mujer en su lugar. Pero él solo bajó la cabeza y se puso a revisar el celular, como si nada hubiera pasado. Mi hija Luciana, que estaba ahí con su marido, también se quedó callada. Solo mi hijo menor, Marcos, trató de calmar las cosas. «Ay, gente, vamos a comer que la comida se está enfriando». Pero yo ya no tenía hambre. Tomé mi bolsa, le di un beso a Juanito, que tenía los ojitos llenos de lágrimas, sin entender por qué mamá le había gritado a la abuela. Y salí de esa casa con la dignidad que me quedaba. Caminé hasta la parada del camión con las piernas temblando y el corazón destrozado. 67 años de vida, 42 años de sacrificio por estos hijos. ¿Y así era como me trataban? ¿Como una extraña que no tenía derecho ni de defender a un nietecito? En el camión, mientras las lágrimas rodaban por mi rostro, me hice una promesa. Nunca más me iba a humillar por migajas de cariño de quienes deberían amarme incondicionalmente. En ese momento, algo despertó dentro de mí, algo que había estado dormido por décadas. Cuando llegué a casa esa tarde, me senté en mi sillón favorito. Ese mismo donde pasé tantas noches cosiendo para mantener a mis hijos, y dejé que los recuerdos vinieran. Tal vez era hora de repasar todo lo que hice por ellos, todo lo que sacrifiqué. Mi esposo Juan falleció en un accidente de tránsito cuando Rafael tenía 15 años, Luciana 12 y Marcos apenas 8. De la noche a la mañana, me encontré sola con 3 adolescentes, sin profesión definida y con apenas el dinero del seguro de vida de Juan, que no era mucho. Pobrecito trabajaba como chofer de camión. Recuerdo como si fuera ayer la primera noche que pasé despierta, llorando bajito para no despertar a los niños, preguntándome cómo iba a salir adelante con todo. Pero al día siguiente, me sequé las lágrimas y fui por mi primera máquina de coser usada. Doña Consuelo, mi vecina, me enseñó las primeras puntadas, y pronto estaba haciendo dobladillos y arreglos para las mujeres del barrio. Rafael, mi muchacho mayor, tuvo que madurar rápido. Muchas veces llegaba de la escuela y me encontraba inclinada sobre la máquina, trabajando hasta altas horas para entregar los pedidos. Hacía la tarea en la mesa de la cocina, al sonido de mi singer cantando. Y después ayudaba a cuidar a los hermanos menores. «Ma, cuando crezca, voy a trabajar mucho y usted nunca más va a tener que coser de madrugada», me decía, con esos ojitos llenos de determinación. Cómo se llenaba mi corazón de orgullo al escuchar eso. Luciana siempre fue más delicada, más llorona.
¿Cuántas veces tuve que dejar la costura para calmar sus miedos nocturnos, para ayudar con las tareas, para platicar sobre los problemas de muchacha adolescente? Soñaba con ser maestra y yo bordaba y cosía hasta que me sangraran los dedos para pagarle la preparatoria. Y mi menor, Marcos, siempre fue mi pegote. Se quedaba ahí a mi lado mientras trabajaba, jugando con los retazos de tela, inventando historietas. Cuando creció un poco, se volvió mi ayudante oficial. Separaba botones por color, organizaba los hilos, me traía un cafecito cuando veía que estaba cansada. Fueron años y años de privaciones. Mientras otras mujeres de mi edad salían a divertirse, yo estaba en casa, trabajando. No me compraba ropa nueva en años, pero los muchachos siempre tuvieron el material escolar completo. Siempre tuvieron comida en la mesa. Siempre tuvieron el cariño que una madre puede dar. Cuando Rafael pasó el examen para entrar a la universidad para estudiar administración, lloré de alegría. Trabajé el doble para pagarle la carrera, cosiendo hasta que se me hincharan las manos. Recuerdo que venía a agradecerme, me abrazaba y decía: «Ma, todo lo que logre en la vida va a ser por usted. Usted es mi heroína». Luciana también logró graduarse, se hizo maestra como soñaba. Y Marcos se graduó en educación física, hoy trabaja en un gimnasio. Todos casados, todos con sus casas propias, todos bien de vida. Pensé que había cumplido mi misión. Pensé que el sacrificio había valido la pena. Los 3 graduados, independientes, formaron familia. Ya podía descansar, disfrutar a mis nietos, aprovechar lo que me quedaba de vida al lado de los hijos que crié con tanto amor. Pero en los últimos años, comencé a notar que algo había cambiado. Las visitas se fueron espaciando más, las llamadas más cortas. Cuando yo llamaba, siempre tenían prisa para colgar. Cuando hablaba de mis problemas de salud, de mis dolores de espalda por tanto coser, cambiaban de tema. Después de esa humillación en casa de Rafael, me quedé pensando: ¿cuándo dejé de ser la madre para convertirme en una carga? ¿Cuándo fue que mis hijos dejaron de verme como la mujer que renunció a todo por ellos y empezaron a verme como una vieja inconveniente? Saqué una caja de fotografías viejas que guardaba en el ropero. Ahí estaban todos los momentos: graduaciones, bodas, nacimiento de los nietos. En todas las fotos, yo estaba ahí, sonriendo orgullosa, siempre detrás de ellos, siempre apoyando. Pero, ¿cuándo fue la última vez que ellos se preocuparon por mí de la misma manera? Esa noche, lloré todas las lágrimas que había guardado durante años. Pero por primera vez, no eran solo lágrimas de dolor. Había algo diferente ahí. Tal vez era rabia, tal vez era decepción, o tal vez era simplemente la conciencia de que merecía mucho más de lo que estaba recibiendo. En las semanas que siguieron a esa humillación, comencé a prestar atención a cosas que antes fingía no ver. Es impresionante cómo nos engañamos cuando no queremos aceptar la realidad, ¿verdad? Lo primero que noté fue el patrón de las llamadas de mis hijos. Rafael solo me llamaba cuando necesitaba que recogiera a Juanito de la escuela, porque Priscila tenía compromisos. Nunca preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Siempre era: «Ma, ¿puede recoger a Juanito hoy? Priscila tiene cita en el salón». Luciana me buscaba cuando su marido viajaba por trabajo y se quedaba sola con la niña. María Clara. Ahí sí me convertía en la niñera perfecta, la compañía ideal. Pero cuando Rodrigo regresaba, yo simplemente desaparecía del mapa de mi hija hasta el siguiente viaje. Y mi menor, Marcos, que siempre fue mi pegote, solo aparecía cuando peleaba con su esposa, Carla. Llegaba aquí a casa todo deprimido, comía mi comida, dormía en el sofá, desahogaba todos sus problemas. Pero tan pronto como hacía las paces con ella: «Adiós, ma, hasta la próxima pelea». Comencé a hacer una prueba. Me quedé una semana entera sin llamar a ninguno de ellos. Quería ver si alguien se iba a preocupar, si alguien iba a extrañarme. Resultado: silencio total. Ni un «Hola, ma, ¿todo bien?». Nada. En la segunda semana, Rafael me llamó. Mi corazón hasta se animó. ¿Será que finalmente se estaba preocupando por mí?
pero no. Era para que recogiera a Juanito porque Priscila había decidido tomar un curso de maquillaje y ya no podía recoger a su hijo de la escuela los martes y jueves. Ma, usted no tiene nada que hacer de todas formas, ¿verdad? ¿Puede ayudarnos con esto? No tiene nada que hacer. A los 67 años, después de una vida entera de trabajo, después de criar 3 hijos sola, yo no tenía nada que hacer. Como si mi única función en la vida fuera estar disponible para sus conveniencias. Fue ahí que comencé a fijarme en otros detalles que me lastimaban. Cuando iba a recoger a mi nieto de la escuela, las otras abuelas siempre platicaban conmigo. Doña Elena, que recoge al nietecito del mismo grupo de Juanito, me contó que su nieto siempre habla de la abuela con tanto cariño. ¿Sabe qué, María de los Ángeles? El otro día mi nieto hizo un dibujo en la escuela sobre la familia. ¿Adivine quién estaba justo en el centro, grandota y sonriendo? La abuela. La maestra dijo que siempre habla de mí, que le enseño a hacer galletas, que le cuento historias. Eso me hizo pensar. ¿Cuándo fue la última vez que Juanito habló de mí con cariño así? ¿Cuándo fue la última vez que le enseñé algo? ¿Que le conté una historia? ¿Que hicimos algo especial juntos? Yo solo lo recogía y lo dejaba en la escuela, como un taxi gratuito. Comencé a observar también cómo se comportaban cuando estábamos todos juntos. En las pocas reuniones familiares que aún ocurrían, me sentía como un mueble. Presente, pero invisible. Platicaban entre ellos, hacían planes, tomaban decisiones sobre la familia. Y yo solo me quedaba ahí, escuchando. Cuando trataba de participar en la conversación, se notaba esa mirada de impaciencia. Si contaba una historia de los tiempos pasados, bostezaban. Si daba una opinión sobre cualquier cosa, cambiaban de tema. Si hablaba de mis problemas de salud, de mis dolores, inventaban una excusa para irse temprano. Lo peor de todo fue descubrir que tenían un grupo en WhatsApp, Hermanos Silva, donde combinaban todo sin incluirme. Lo descubrí por casualidad cuando el celular de Marcos estaba en la mesa y llegó un mensaje del grupo. Vi rapidito que combinaban comidas, paseos con los nietos, hasta las fechas que iban a visitarme. El domingo me toca ir con Ma, escribió Luciana. Me toca, como si fuera una obligación que dividían entre ellos, una carga que se turnaban para que nadie la cargara sola. En ese momento, una punzada en el pecho me hizo entender una verdad dolorosa. Me había convertido en un deber cumplido, no en un placer compartido. Me visitaban porque tenían que visitar, no porque querían estar conmigo. Comencé a prestar atención a cómo funcionaban otras familias. Mi vecina, doña Rosa, siempre me contaba cómo sus hijos peleaban para saber quién se quedaría con ella en Navidad, cómo disputaban para llevarla de paseo. Sus nietos dormían en su casa los fines de semana porque querían, no porque los papás necesitaban deshacerse de ellos. Y yo, ¿cuándo fue la última vez que alguno de mis hijos me invitó a un paseo por gusto? ¿Cuándo fue la última vez que algún nieto pidió dormir en casa de la abuela porque le gustaba mi compañía? Poco a poco, una verdad amarga se fue cristalizando en mi mente. Me había transformado en una prestadora de servicios gratuitos. Niñera cuando necesitaban, préstamo bancario cuando estaban apretados, hombro amigo cuando tenían problemas. Pero, ¿compañía deseada? Nunca más. Después de tomar conciencia de mi situación, hice lo que toda madre hace cuando se da cuenta de que está perdiendo a los hijos. Traté de reconquistar su amor. ¡Qué ingenuidad la mía! Pensé que si me esforzaba más, si era más presente, si daba más de mí, volverían a valorarme. Comencé a hacer eso que toda madre mexicana hace cuando quiere agradar: cocinar. Todos los viernes preparaba una vianda especial para cada uno de mis hijos. Para Rafael, hacía esa lasaña que le encantaba cuando era niño. Para Luciana, preparaba el pastel azteca que siempre elogiaba. Y para Marcos, me esmeraba en el pollo en mole que era su platillo favorito. Tomaba 3 camiones para entregar personalmente cada vianda. Dejaba todo organizado en recipientes bonitos, con notitas cariñosas. Hecho especialmente para ti, con todo el amor de tu mamá. Me imaginaba que se iban a emocionar,
que iban a darse cuenta de cuánto me importaba. Al principio hasta agradecían. ¡Ay, ma, qué trabajal! No se hubiera molestado. Pero pronto me di cuenta de que era solo educación. Priscila se quejaba de que llegaba sin avisar a su casa. Carla decía que estaba consintiendo demasiado a Marcos. Y Rodrigo, el esposo de Luciana, siempre me miraba con esa cara de quien estaba molesto con mi presencia. Aún así, continué. Todos los viernes, ahí iba yo con mis viandas. Hasta que un día, pasando por casa de Rafael más temprano de lo normal, vi mi lasaña en la basura. Enterita, ni la habían probado. Sentí como si hubieran tirado mi corazón junto con ella. Cambié de estrategia. Decidí tratar de acercarme a través de los nietos. Al fin y al cabo, abuela que no conquista al nieto no conquista a nadie más, ¿verdad? Comencé a comprar regalos todas las semanas. Muñecas para María Clara, carritos para Juanito. Siempre llegaba con bolsas llenas de obsequios. Pero hasta eso salió mal. Priscila se quejaba de que estaba malcriando a Juanito, que los niños no podían recibir regalos a cada rato. Luciana decía que estaba desautorizando la educación de ellos, que los papás decidían cuándo dar regalos. Ma, está exagerando. Los niños se confunden cuando reciben regalos sin motivo, me dijo Luciana con un tono de quien está regañando a una niña. Yo, que a los 67 años estaba siendo regañada por amar demasiado a mis nietos. Entonces intenté otro camino. Hacerme útil de todas las formas posibles. Ofrecía limpiar sus casas, cocinar los fines de semana, cuidar a los nietos siempre que necesitaran. Pensaba, si me vuelvo indispensable, van a tener que valorarme. Me transformé en una empleada gratis. Limpiaba la casa de Rafael mientras él y Priscila salían a comer fuera. Cuidaba a María Clara los fines de semana para que Luciana y Rodrigo pudieran tener tiempo de pareja. Lavaba y planchaba ropa de Marcos cuando Carla estaba muy ocupada con el trabajo. Pero, ¿saben qué pasó? Mientras más me ofrecía, menos me respetaban. Me convertí en la empleada de la familia, siempre disponible, siempre dispuesta, siempre gratis. Y como toda empleada, era tratada con esa educación fría, funcional, sin cariño. Lo peor fue cuando decidí hacer una sorpresa para el cumpleaños de María Clara. Sabía que Luciana andaba ocupada, así que organicé todo sola. Encargué el pastel, compré los dulces, decoré su casa, invité a las amiguitas de la escuela. Trabajé 3 días seguidos para dejar todo perfecto. El día de la fiesta, cuando vi la carita de mi nietecita feliz, pensé, ahora sí, Luciana va a darse cuenta de cuánto me importa la familia. Pero al final de la fiesta, ¿saben qué me dijo? Ma, la próxima vez, platique conmigo antes. Yo tenía otros planes para su cumpleaños. Usted como que me obligó al hacer una fiesta que no quería. ¿Yo no quería? ¿Yo no quería? Había gastado mi dinero, mi tiempo, mi energía, y se quejaba de que la había obligado a hacer una fiesta hermosa para su propia hija. Fue ahí que comencé a ver el patrón. Mientras más daba, menos valoraban. Mientras más me sacrificaba, más pensaban que tenía la obligación de sacrificarme. Mientras más trataba de demostrar mi amor, más pensaban que eso era lo mínimo que debía hacer. Una tarde, estaba platicando con doña Marta, una señora de 75 años que vive en mi calle. Me contó que sus hijos siempre peleaban para llevarla al médico. Siempre querían que se quedara en sus casas. Siempre la trataban como una reina. ¿Sabe cuál es el secreto, María de los Ángeles? Nunca fui tapete de nadie, ni de mis hijos. Amor que se mendiga no es amor, es lástima. Quien se devalúa es devaluado. Esas palabras se quedaron haciendo eco en mi cabeza. Estaba mendigando el amor de mis propios hijos. Me estaba rebajando tanto que ya no podían verme como una persona digna de respeto. Decidí entonces hacer una prueba final. Paré con todo, sin viandas, sin regalos, sin limpieza, sin disponibilidad total. Quería ver si iban así a extrañarme, o si solo iban a extrañar mis servicios. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. La prueba que hice me mostró exactamente quiénes eran mis hijos.
En 2 semanas sin mis servicios, comenzaron las llamadas, pero no eran llamadas de nostalgia. Eran cobros disfrazados de preocupación. «Ma, ¿está bien? Anda medio perdida», dijo Rafael. Pero luego agregó: «Por cierto, ¿puede recoger a Juanito mañana? Priscila tiene cita con el dentista». Luciana fue más directa. «Ma, ¿pasó algo? No vino el fin de semana. Estaba contando con usted para que se quedara con María Clara, porque Rodrigo y yo teníamos una boda». «¿Y Marcos?» Llegó aquí a casa quejándose de que tenía hambre, que Carla no sabía cocinar bien, que extrañaba la comidita de su mamá. Pero cuando traté de platicar sobre cómo me estaba sintiendo, cambió de tema rapidito. Fue entonces que pasó el evento que cambió todo para siempre. Lo que llamo la humillación final, esa que rompe cualquier resto de ilusión que una madre pueda tener sobre los hijos. Era el día de mi cumpleaños número 68. No le dije nada a nadie. Quería ver si alguien se iba a acordar. Pasé toda la mañana esperando una llamada, un mensaje, una visita. Nada. Por la tarde, decidí salir para no quedarme en casa sufriendo. Fui al súper a hacer unas compras. Pasé por la farmacia. Me tomé un café en la panadería. Cuando regresé, como a las 5 de la tarde, había una reunión en mi propia sala. Así como lo oyen. Mis 3 hijos estaban sentados en mi sala, platicando entre ellos, como si mi casa fuera propiedad pública. Priscila estaba ahí también, junto con Rodrigo y Carla. Todos muy serios, como si estuvieran en una junta de negocios. «Ah, llegó», dijo Priscila cuando me vio. Llegó. En mi propia casa, en mi cumpleaños, yo llegué. Ni un feliz cumpleaños, ni un saludo cariñoso. «Siéntese ahí, ma. Tenemos que platicar con usted», dijo Rafael, señalando una silla como si fuera una empleada llamada para un regaño. Me senté, todavía sin entender bien qué estaba pasando. Fue cuando Luciana comenzó a hablar, con ese tono de maestra que usa cuando quiere sonar importante. «Ma, estamos preocupados por usted. Notamos que anda medio rara últimamente. Más aislada, más difícil de tratar». ¿Difícil de tratar? ¿Yo estaba difícil de tratar? Marcos completó. «Sí, ma. Creemos que está entrando en esa etapa. Ya sabe cómo es, ¿no? La edad va llegando. La cabeza se va poniendo más confusa. Estaban insinuando que me estaba volviendo senil. En mi cumpleaños, en mi propia casa. Pero lo peor aún estaba por venir». Rodrigo, que casi nunca hablaba conmigo, decidió dar su opinión. «Doña María, con todo respeto, usted está viviendo sola en una casa muy grande, gastando dinero a lo tonto, preocupándose por cosas que no necesita». Priscila agregó: «Investigamos y encontramos unas casas de retiro muy buenas aquí en la zona. Lugares donde va a tener compañía, van a hacer actividades, va a estar bien cuidada. Casa de retiro. Querían internarme en una casa de retiro». «Mire qué lugar tan padre», dijo Carla, mostrando un folleto colorido en el celular. «Tiene fisioterapia, tiene actividades, tiene enfermera las 24 horas. Le va a encantar». Estaba en shock. No podía creer lo que estaba oyendo. El día de mi cumpleaños, mis propios hijos se habían reunido para decidir mi futuro sin consultarme. «¿Y la casa?», logré preguntar con la voz temblorosa. «Ah, sobre eso». Rafael miró a los hermanos antes de continuar. «Pensamos que sería mejor vender. El dinero de la venta alcanza para pagar la casa de retiro por muchos años, y hasta sobra una cantidad buena que podemos invertir para usted. Podemos invertir. ¿Para usted? Ya habían decidido que iban a administrar mi dinero también. Ma, piénselo bien», dijo Luciana con esa voz melosa de quien quiere convencer a una niña. «Va a estar segura, bien cuidada, y nosotros vamos a tener la tranquilidad de saber que está bien. Tranquilidad para ustedes», pensé. «No para mí». Fue cuando Priscila dijo la frase que me destruyó completamente. «Doña María, tiene que pensar en los hijos también. Nosotros tenemos nuestras familias, nuestros compromisos. No podemos estar preocupándonos a cada rato si se cayó, si se sintió mal, si se le olvidó la estufa prendida. En una casa de retiro,
Esa responsabilidad no va a ser nuestra. Responsabilidad. Me había convertido en una responsabilidad que querían subcontratar. Me levanté de la silla con toda la dignidad que me quedaba y dije: «Hoy es mi cumpleaños. ¿Se acordaron de eso cuando programaron esta junta?». El silencio que se hizo fue incómodo. Vi en sus ojos que se habían olvidado completamente. Mis propios hijos se olvidaron de mi cumpleaños y encima vinieron a humillarme en mi día. «Salgan de mi casa», dije bajito, pero con una firmeza que me sorprendió. «Todos ustedes, salgan de mi casa ahora». «Ma, no se ponga así», comenzó Marcos. «Salgan», grité por primera vez en la vida a mis hijos. «Salgan de mi casa y no regresen hasta que yo los llame». Salieron medio avergonzados, pero escuché a Priscila comentar bajito: «¿Ven?». Les dije que se está poniendo desequilibrada. Cuando se cerró la puerta, me desplomé en el piso de mi propia sala y lloré como nunca había llorado en la vida. Pero en medio de esas lágrimas había algo diferente creciendo dentro de mí. No era solo dolor, era coraje. Un coraje frío, calculado, definitivo. En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. ¿Querían deshacerse de mí? Pues iban a descubrir lo que era quedarse sin mí de verdad. Después de esa humillación en mi propio cumpleaños, pasé 3 días encerrada en casa, sin contestar teléfono, sin abrir puerta a nadie. Lloré todo lo que tenía que llorar. Sentí todo el dolor que tenía que sentir. Pero al 4.º día, algo cambió dentro de mí. Desperté con una sensación extraña, como si me hubiera quitado una venda de los ojos. Por primera vez en años, miré mi casa con otros ojos. Esta casa de la que mis hijos me querían sacar a la fuerza. Esta casa que creían muy grande para una vieja como yo. Fui a mi buró y saqué una carpeta que no abría desde hacía tiempo. Ahí estaban todos los documentos importantes de mi vida. Escritura de la casa, estados de cuenta bancarios, papeles del seguro médico, documentos de la pensión. Era hora de ver exactamente cuál era mi situación financiera real. Lo que descubrí me dejó boquiabierta. No era una viejita desamparada que necesitaba la caridad de los hijos. Era una mujer con un patrimonio considerable. La casa estaba valuada en 2 millones de pesos. 2 millones. En el centro de la ciudad, en una colonia valorizada, totalmente pagada. Mi pensión era de 8.000 pesos, más la pensión de Juan que nunca había dejado de recibir. Además, tenía ahorros de 400.000 pesos que había ido guardando a lo largo de los años. Como nunca me había puesto a calcular bien, no tenía idea de que estaba tan bien económicamente. Siempre viví con sencillez, ahorrando cada peso, guardando para una necesidad futura. Bueno, la necesidad futura había llegado, y no era pagar casa de retiro para nada. Agarré el teléfono y llamé al gerente del banco, don Antonio, que me atendía desde hacía más de 15 años. Programé una cita para el día siguiente. Quería entender mejor mis opciones de inversión y principalmente saber sobre cuestiones de sucesión. «Doña María de los Ángeles», me dijo don Antonio cuando nos encontramos. «Usted tiene una situación financiera muy cómoda. Con este patrimonio puede vivir con dignidad hasta los 100 años, si Dios quiere». Fue entonces que me habló sobre algo en lo que nunca había pensado bien. Testamento. ¿Ya pensó en hacer testamento? Con este patrimonio es importante dejar todo organizado. Testamento. La palabra resonó en mi cabeza como una campana. Mis hijos estaban tan preocupados por mi herencia que querían internarme para tener el control de mis bienes, pero no tenían idea de que quien controlaba la herencia era yo y que podía cambiarla cuando quisiera. Don Antonio me recomendó una abogada especializada en derecho sucesorio, licenciada Fernanda. Atiende a muchas personas de su edad, doña María. Va a saber orientarla muy bien. Salí del banco con una sensación completamente nueva. Por primera vez en meses, me sentí poderosa. No era una viejita indefensa. Era una mujer independiente, con recursos y, principalmente, con opciones. Al día siguiente fui al despacho de la licenciada Fernanda. Era una mujer de unos 45 años,
muy elegante y profesional. Cuando le expliqué mi situación familiar, negó con la cabeza con una sonrisa triste. Doña María, desafortunadamente este tipo de situación es más común de lo que se imagina. Muchos hijos ven a los papás mayores solo como una herencia ambulante, pero la ley mexicana es clara. Mientras usted esté viva y lúcida, quien decide sobre sus bienes es usted. Me explicó que podía dejar solo la legítima para los hijos, que es el 50% del patrimonio dividido entre ellos, y disponer libremente del otro 50%. Puede dejárselo a quien quiera. Instituciones de caridad, amigos, ONGs, hasta a cuidadores que la hayan tratado bien. Pero lo que más me interesó fue cuando habló sobre indignidad sucesoria. Si alguien maltrata ni a los papás, atenta contra su vida o comete otros actos graves, puede ser considerado indigno de recibir herencia. Es raro, pero posible. Salí de ese despacho con la mente bullendo de posibilidades. Por primera vez desde la humillación. Sonreí. Una sonrisa que no tenía nada de alegría. Era pura satisfacción estratégica. Durante los días siguientes, comencé a investigar sobre casas de retiro. No para internarme, sino para saber exactamente dónde mis hijos querían ponerme. Descubrí que el lugar que habían escogido costaba 20,000 pesos al mes. En 10 años, serían casi 2,5 millones. Exactamente el valor de mi casa. La matemática era simple. Venderían mi casa, me internarían con el dinero de la venta, y cuando me muriera, mientras más rápido, mejor para ellos, no quedaría nada para dividir. Así, se quedarían libres de la responsabilidad de cuidar a la madre, y encima no tendrían que dividir herencia con nadie. ¡Qué plan perfecto! Lástima que no contaban con una cosa. La madre no era la viejita senil que pensaban. Fue entonces que tuve una idea brillante. Llamé a doña Carmen, mi vecina que trabajó toda la vida como administradora. Programé un café con ella para platicar sobre inversiones. Carmen, necesito tu ayuda. Tú que entiendes de negocios, ¿qué opinas de la idea de que monte una empresa? Doña Carmen casi se atragantó con el café. ¿Una empresa María de los Ángeles? ¿A los 68 años? ¿Por qué no? Tengo dinero, tengo tiempo y principalmente tengo motivos. Le expliqué mi situación y se indignó con el comportamiento de mis hijos. Estos muchachos perdieron el juicio. Quieren internar a su propia madre para robarle los bienes. Fue Carmen quien me dio la idea que lo cambiaría todo. María, siempre fuiste buena costurera. Y hoy en día, con estas redes sociales, las manualidades están supervaloradas. ¿Qué tal si montas un taller de costura? Enseñar a otras mujeres, vender piezas personalizadas. La idea me emocionó inmediatamente. No solo sería una forma de mantenerme activa y hacer nuevas amigas, sino también sería una fuente de ingresos extra. Y principalmente, sería una forma de mostrarles a mis hijos que no los necesitaba para nada. ¿Y sabes qué es lo mejor, María? Si montas una empresa, puedes contratar empleados, puedes tener socios, hasta puedes dejar parte de la empresa a quien quieras en el testamento. En ese momento mi plan comenzó a tomar forma. No sería solo una venganza, sería una reinvención completa de mi vida. A los 68 años, les iba a mostrar a esos hijos ingratos de lo que era capaz una mujer decidida. Salí de casa de Carmen con una energía que no sentía desde hacía años. Por primera vez desde la muerte de Juan, tenía un proyecto propio. Un objetivo que no giraba en torno a servir a otros. Era hora de mostrarle a todo mundo, especialmente a mis hijos, quién era realmente María de los Ángeles Silva. En los días siguientes a mi plática con doña Carmen, me zambullí de lleno en la planeación de mi nueva vida. Por primera vez en décadas, despertaba animada, con propósito. Ya no era esa mujer que esperaba migajas de cariño de los hijos. Era una emprendedora de 68 años, lista para mostrar de qué era capaz. El primer paso fue investigar sobre formalización de empresa. Descubrí que existía el régimen de incorporación fiscal, perfecto para lo que quería hacer. Fui a INADEM y platiqué con una chava muy simpática, Juliana, que me explicó todo sobre cómo montar un negocio de costura y manualidades.
Escogió un área que está en auge, Doña María de los Ángeles. Me dijo animada. Los trabajos manuales y personalizados están súper cotizados. Y con Internet puede vender a todo México. Internet. Yo que apenas sabía usar WhatsApp, ahora iba a tener que aprender sobre ventas en línea. Pero, ¿saben qué descubrí? Que a los 68 años, nuestra cabeza todavía funciona muy bien cuando tenemos motivación de verdad. Juliana me recomendó un curso básico de computación para adultos mayores. Me inscribí esa misma semana. 2 veces por semana. Ahí iba yo al centro comunitario a aprender sobre computadora, redes sociales, ventas en línea. El grupo estaba formado por personas como yo, hombres y mujeres maduros que estaban redescubriendo la vida. Fue ahí que conocí a doña Lourdes, de 72 años, que vendía dulces caseros por Instagram y facturaba más de 15.000 pesos al mes. «Mija», me dijo, «la mejor edad para emprender es esta nuestra. Tenemos experiencia, tenemos paciencia y principalmente ya no tenemos miedo de fracasar porque ya pasamos por cosas peores en la vida». Mientras aprendía sobre tecnología, comencé a organizar mi taller en casa. Transformé el cuarto de huéspedes, ese que siempre estaba arreglado esperando visitas que rara vez llegaban, en un espacio de trabajo increíble. Compré una máquina de coser profesional, organicé las telas por color y tipo, monté un rinconcito para las clases que pensaba dar. Lo más interesante fue ver cómo reaccionó la gente del barrio cuando se enteró de mi proyecto. Doña Elena se emocionó muchísimo. «María de los Ángeles, por fin. Siempre dije que tenías demasiado talento para estar solo cosiendo para la familia». Varias vecinas se interesaron por las clases. Doña Rosa quería aprender a hacer cojines decorativos. Consuelo siempre quiso saber bordar. Sandra, que es más joven, solo tiene 55 años, quería aprender a hacer ropa para su hija pequeña. En 2 semanas, ya tenía una lista de 8 mujeres interesadas en las clases. Calculé bien. Cobrando 400 pesos por persona, en clases de 4 encuentros mensuales, facturaría 3.200 pesos solo con la enseñanza. Fuera los pedidos de piezas personalizadas que ya comenzaban a aparecer. Pero lo más importante no era el dinero, era la independencia. Por primera vez en años, estaba construyendo algo que era mío, que nadie me podía quitar, que no dependía de la buena voluntad de ningún hijo. Fue durante toda esta organización que pasó algo revelador. Rafael me llamó pidiendo que recogiera a Juanito de la escuela porque Priscila tenía una emergencia. Como siempre, ¿no? Disculpa, Rafael, pero no puedo. Tengo compromiso. El silencio del otro lado de la línea fue gritante. ¿Yo tenía compromiso? ¿La mamá taxi tenía compromiso? ¿Qué compromiso, ma? Tengo clase de computación a las 2 de la tarde. ¿Clase de computación? ¿Para qué quiere aprender computación? Sentí una satisfacción inmensa al responder. Para manejar mi negocio. ¿Qué negocio? Estoy montando un taller de costura. Voy a dar clases y vender piezas personalizadas por Internet. Otro silencio. Después, ese tono condescendiente que conocía bien. «Ah, ma, qué padre. Pero hoy no puede faltar a esa clase para recoger a su nieto. No puedo. Tengo compromiso asumido». Fue la primera vez en la vida que negué una petición de ellos. ¿Y saben qué descubrí? El mundo no se acabó. Juanito no se murió por tener que quedarse media hora más en la escuela hasta que la mamá emergencial pudiera recogerlo. En los días siguientes, los otros hijos también comenzaron a notar que algo había cambiado. Luciana me llamó queriendo que me quedara con María Clara el sábado. «No puedo, hija. El sábado tengo clase inaugural de mi taller». «Ma, pero es solo por unas horitas». «Luciana, ahora tengo compromisos profesionales». «Profesionales». La palabra salió de mi boca con sabor a victoria. Tenía compromisos profesionales. Marcos fue el más directo. «Ma, ¿qué historia es esa del taller? No va a poder con eso. Es mucha complicación para su edad». «Marcos, hijo, tengo 68 años, no 168. Mi cabeza funciona perfectamente bien». «Ay, ma, ya sé. Pero es que, no sé,
siempre fue más casera. Casera. Traduciendo, siempre fui la empleada doméstica gratuita de la familia. Pues sí, hijo, pero ahora voy a ser empresaria. Empresaria. Me gustaba cada vez más esa palabra. Mientras tanto, fui con la licenciada Fernanda para comenzar a formalizar mi nuevo testamento. Le expliqué sobre mi proyecto empresarial y se emocionó. Doña María, está haciendo exactamente lo correcto. Está creando una nueva identidad, independiente de los hijos. Y eso va a ser muy importante para sus decisiones futuras. Acordamos que regresaría en un mes para finalizar el testamento, cuando mi negocio ya estuviera funcionando. Así, podría incluir la empresa en las disposiciones. Salí de su despacho con una sonrisa en el rostro. Mis hijos pensaban que estaba entrando en esa etapa, poniéndome confusa, perdiendo la lucidez. Ni se imaginaban que estaba más lúcida que nunca. Y lo mejor de todo, me estaba divirtiendo. Hacía años que no sentía esta emoción, esta expectativa buena sobre el futuro. A los 68 años, estaba renaciendo. Ahora solo faltaba esperar su reacción cuando descubrieran que la mamá tapete se había vuelto CIO. Un mes después de comenzar mi taller, las cosas funcionaban mejor de lo que imaginaba. Mi primera generación de alumnas era un éxito. 8 mujeres maravillosas que venían todos los miércoles y sábados a aprender conmigo, intercambiar experiencias y, principalmente, divertirse. Doña Rosa estaba haciendo cojines preciosos para la sala. Consuelo descubrió que tenía talento para el bordado y ya estaba haciendo pedidos para las amigas de la iglesia. Sandra estaba cosiendo un vestido de fiesta para su hija que quedó espectacular. ¿Y yo? Me estaba sintiendo útil de una forma completamente nueva. Ya no era la madre que servía. Era la maestra que enseñaba, la empresaria que vendía, la mujer que tenía valor propio. Los pedidos también comenzaron a llegar. ¿Por Instagram? Sí, ya tenía Instagram. Recibí el primer pedido. Un mantel bordado para un aniversario de bodas. Cobré 750 pesos y lo entregaron sin regatear. Cuando recibí ese dinero, fruto de mi trabajo independiente, sentí una emoción que no experimentaba desde hacía décadas. Pero lo mejor de todo era observar la reacción de mis hijos. Al principio, pensaron que era una etapa, que pronto me iba a cansar y volver a la normalidad. Qué equivocados estaban. La primera situación incómoda pasó un domingo. Rafael me llamó tempranito, desesperado. «Ma, Priscila se sintió mal de madrugada. Está en el hospital. ¿Puede venir a cuidar a Juanito?» Antes hubiera dejado todo para correr tras el nieto. Pero ese domingo tenía un compromiso importante. Iba con doña Carmen a visitar una feria de manualidades para conocer proveedores. «Rafael, siento mucho lo de Priscila, pero no puedo. Tengo un compromiso de trabajo. Ma, por el amor de Dios. Es domingo. ¿Y qué? Mi negocio no para en domingo. Los empresarios trabajan cuando es necesario». La desesperación en su voz era casi cómica. «Pero ma, es mi hijo, su nieto. Rafael, tienes 42 años. Eres papá desde hace 4 años. Ganas bien y puedes contratar una niñera o pedirles ayuda a los suegros. Yo tengo 68 años y estoy construyendo mi independencia financiera». Colgué el teléfono y me fui a la feria. Pasé todo el día conociendo proveedores, viendo tendencias, haciendo contactos. Regresé a casa emocionada y con muchas ideas nuevas. Por la noche recibí un mensaje de Luciana. «Ma, supe que no ayudó a Rafael hoy. ¿Qué etapa es esta?». Respondí. «No es etapa, hija. Es cambio de vida». La segunda situación fue aún más reveladora. Carla, esposa de Marcos, me llamó pidiéndome que hiciera la comida del domingo en mi casa, como antes. «Carla, querida, ya no hago comidas familiares». «¿Cómo que no, suegra? Siempre hicimos». «Pues sí, siempre hice. Sola, comprando, cocinando, sirviendo y lavando trastes. Ahora mis domingos son para descansar o trabajar en mi taller. Pero suegra, es tradición de la familia». La tradición era que yo trabajara gratis. Esa tradición se acabó. Lo que más me sorprendió fue descubrir lo bien que me sentía diciendo «no». Durante décadas,
Mi respuesta automática para cualquier petición de los hijos era sí. Ahora me detenía a pensar, ¿esto me conviene? ¿Esto me hace bien? ¿Tengo tiempo y ganas? La respuesta casi siempre era no. Fue entonces que pasó el primer enfrentamiento directo. Una tarde, los 3 hijos aparecieron en mi casa sin avisar. Llegaron con esas caras serias de quien va a tener una plática importante. «Ma, siéntese ahí. Tenemos que hablar con usted», dijo Rafael, usando el mismo tono de cuando quisieron internarme. «Hablo parada. Estoy organizando las telas para las clases de mañana». Luciana fue directo al grano. «Ma, estamos preocupados por esta obsesión que tiene por ese taller». Obsesión. Trabajar y tener independencia se había vuelto obsesión. «Está descuidando a la familia», completó Marcos. «Ya no atiende nuestras peticiones. Ya no quiere ayudar con los niños». Dejé de organizar las telas y los miré a los 3. ¿Descuidando a la familia? ¿O dejando de ser empleada doméstica gratuita? «Ma», protestó Luciana. «¿Qué forma es esa de hablar? Es la forma de una mujer de 68 años que finalmente descubrió que tiene valor propio». Rafael trató de ser más diplomático. «Ma, nadie está cuestionando su valor. Pero usted siempre fue el centro de nuestra familia. Era el centro porque hacía todo por ustedes. Ahora van a tener que aprender aquí a arreglárselas solos». Carla, que había venido también, decidió meter su cuchara. «Suegra, ¿no cree que está exagerando? A los 68 años, empezar un negocio». Fue ahí que exploté. «Carla, ¿dónde trabajas?» «En la boutique». «¿Y cuántos años tienes?» 35. «Pues tú a los 35 años trabajas en una boutique que es de otros. Yo a los 68 monté mi propia empresa. ¿Quién está mejor en la vida?». El silencio fue incómodo. Aproveché el momento y anuncié: «Ya que están todos aquí, voy a aprovechar para avisarles algo. Ya no cuenten conmigo para ser niñera, cocinera, empleada o cualquier otro servicio gratuito. Tengo mi vida que vivir y mi negocio que manejar». «Ma, estás siendo egoísta», dijo Luciana. «¿Egoísta? Hija, sacrifiqué 40 años de mi vida por ustedes. Ahora quiero vivir los años que me quedan para mí. Si eso es egoísmo, entonces soy egoísta». Se fueron con cara de limón, murmurando entre ellos. Escuché a Marcos comentarle a Rafael: «Realmente está cambiada». Sí, estaba cambiada. Y qué bueno. Esa noche le conté a doña Carmen sobre la visita. Se rió. «María, están desesperados porque perdieron a la empleada gratuita. Ahora van a tener que pagar niñera, pagar empleada, arreglárselas solos. Claro que están molestos». Era exactamente eso. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por su propia conveniencia. Pero apenas podía imaginar que eso era solo el comienzo. Lo mejor aún estaba por venir. 3 meses después de iniciar mi taller, mi vida había cambiado completamente. Estaba facturando casi 10.000 pesos al mes entre clases y pedidos. Había hecho amistades verdaderas con mis alumnas y, principalmente, había recuperado mi autoestima. Despertaba todos los días animada, con propósito, sintiéndome útil de una forma que no dependía de nadie. Pero aparentemente, mi éxito estaba molestando mucho a mis hijos. Las llamadas habían disminuido drásticamente. No porque respetaran mi nueva rutina, sino porque siempre decía no a sus peticiones. Y a quien le gusta escuchar no, ¿verdad? Fue un jueves por la tarde que todo explotó de una vez. Estaba dando clase a mi grupo de la tarde cuando sonó el timbre insistentemente. Pedí permiso a las alumnas y fui a abrir. Era Priscila, sola, con cara de pocos amigos. «Doña María, necesito hablar con usted. Es urgente». «Priscila, estoy dando clase. ¿Puede regresar después de las 5? «No puede esperar. Es sobre Rafael. Pensé que sería alguna emergencia médica». Les pedí a las muchachas que siguieran con el ejercicio y fui a platicar con ella a la cocina. «¿Qué pasó con Rafael?». Me miró con esa prepotencia que conocía bien. «Doña María, Rafael está pasando por dificultades económicas por culpa de usted». «¿Cómo? ¿Sabe cuánto cuesta una niñera? ¿Sabe cuánto gastábamos de gasolina llevando y trayendo a Juanito de la escuela? Usted hacía eso gratis.
y ahora tenemos que pagar. No podía creer lo que estaba oyendo. Me estaba cobrando por yo no trabajar más gratis para ellos. Priscila, ustedes tienen para pagar una niñera. Rafael gana bien, pero es dinero que podríamos estar ahorrando. Y otra cosa, está dando mal ejemplo a Juanito. ¿Mal ejemplo? Le preguntó a su papá por qué la abuela ya no lo recoge de la escuela. ¿Por qué la abuela ya no hace comida los domingos? No sabemos qué responder. Fue ahí que perdí la paciencia. Respondan la verdad, que la abuela descubrió que tiene vida propia. Doña María está siendo egoísta. La familia es familia. Nosotros siempre la ayudamos cuando necesitó. ¿Cuándo me ayudaron? Dame un ejemplo. Se quedó sin respuesta. Porque realmente nunca me ayudaron en nada. Yo siempre los ayudé a ellos. Pero lo peor aún estaba por venir. Continuó. Y hay otra cosa. Supimos que anda hablando mal de la familia con esas amigas del taller. ¿Hablando mal cómo? Contando que queríamos internarla. Esas cosas. Cuento la verdad de lo que hicieron. ¿Eso les molesta? Doña María, eso perjudica nuestra imagen. La gente se queda pensando que somos malos hijos. Ahí exploté. Son malos hijos. Querían internarme en una casa de retiro para robarme mis bienes. Se olvidaron de mi cumpleaños. Solo me buscan cuando necesitan algo. Está exagerando. ¿Estoy exagerando? Priscila, ¿cuándo fue la última vez que tú o Rafael me preguntaron cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron solo para platicar, sin pedir nada? Se quedó sin respuesta otra vez. Fue entonces que doña Rosa, una de mis alumnas, apareció en la cocina. Disculpe que interrumpa, María de los Ángeles, pero se le olvidó explicar cómo se hace el acabado del cojín. Priscila miró a doña Rosa con desprecio. ¿Puede esperar? Estamos platicando. Doña Rosa, que es una señora de 70 años con más clase en el meñique de lo que Priscila tiene en todo el cuerpo, respondió con elegancia. Joven, esta es la casa de María de los Ángeles y está trabajando. Quien debería esperar es usted. La cara de Priscila no tuvo precio. No estaba acostumbrada a que le llevaran la contraria, mucho menos una viejita. Priscila, como puede ver, tengo alumnas esperando. Nuestra plática se acabó. No se acabó, doña María. Vamos a tener que tomar medidas sobre esta situación. ¿Qué medidas? Rafael va a platicar con los hermanos. La familia no puede aceptar este comportamiento suyo. Después de que se fue, doña Rosa me miró preocupada. María de los Ángeles, ¿quién es esa mal educada? Mi nuera. Órale, qué falta de respeto. Y encima quiere dictarle cómo debe vivir su vida. Les conté a las muchachas lo que estaba pasando. Todas se indignaron. Doña Elena dijo algo que me marcó. María, tienen miedo. Miedo de que descubras que no los necesitas para nada. Y ya lo descubriste. Esa noche me quedé pensando en la frase de doña Elena. Era exactamente eso. Tenían miedo. Miedo de perder el control sobre mí. Miedo de tener que arreglárselas solos. Miedo de que no les dejara herencia. El sábado siguiente pasó el enfrentamiento final. Los 3 hijos aparecieron aquí en casa temprano, antes de que empezara mi clase. Vinieron con las esposas y hasta trajeron a los nietos. Claramente una estrategia para chantajearme emocionalmente. Ma, siéntese ahí. Ya llegó la hora de parar con esta payasada, dijo Rafael. Payasada. Mi independencia era una payasada. ¿Qué payasada? Luciana tomó el mando. Ma, platicamos y decidimos. O regresa a ser la madre que siempre fue, o vamos a tener que tomar medidas más drásticas. ¿Qué medidas? Marcos, pobrecito, siempre fue el más débil. Ma, no queremos pelear con usted, pero esta historia del taller está causando problemas para todos. Problemas para ustedes, que perdieron a la empleada gratuita. Rafael explotó. Ya basta, ma. Va a parar con ese taller ahora. Va a despedir a esas mujeres. Va a regresar a cuidar a la familia. ¿Y si no quiero? Luciana me miró fríamente. Entonces vamos a tener que reevaluar algunas cosas, como su capacidad mental. Por ejemplo, amenaza. Me estaban amenazando. ¿Me están amenazando con interdicción?
Estamos diciendo que una mujer de 68 años que abandona a la familia para jugar a ser empresaria puede tener problemas mentales, dijo Priscilla. Fue ahí que solté mi primera bomba. Qué curioso que hablen de problemas mentales, porque la semana pasada fui al médico a hacerme todos los exámenes. Aquí tengo los resultados. Perfectamente sana, física y mentalmente. Saqué los papeles del cajón y los aventé en la mesa. Se pusieron pálidos. «Y hay más», continué. «También fui con el abogado a rehacer mi testamento». El silencio fue absoluto. Era como si hubiera aventado una granada en medio de la sala. «¿Testamento?», balbuceó Marcos. «Así es. Descubrí algo interesante. Ustedes creen que van a heredar todo automáticamente, ¿verdad? Pues sepan que quien decide qué dejar y a quién es el dueño de los bienes. Yo. Carla fue la primera en recuperarse del shock. Suegra, no puede desheredar a los hijos. No puedo desheredar completamente, pero puedo dejar solo el mínimo obligatorio por ley. El resto puedo dejárselo a quien yo quiera». Fue entonces que solté la bomba final. Y decidí dejar la mayor parte de mis bienes a instituciones de caridad que cuidan a adultos mayores abandonados. Personas como yo, que fueron despreciadas por sus propios hijos. La explosión fue instantánea. Gritos, acusaciones, lágrimas falsas, promesas desesperadas de cambio. Pero ya era demasiado tarde. Miré a mis nietos, que estaban asustados con el alboroto, y dije: «Juanito, María Clara, la abuela los ama muchísimo. Pero sus papás van a tener que aprender a respetar a la abuela si quieren seguir siendo parte de su vida». Cuando se fueron, me sentí liberada. Finalmente había mostrado mis cartas. Ahora era ver si iban a tratar de respetarme o si iban a partir a la guerra total. Después de ese enfrentamiento épico, pensé que mis hijos iban a reflexionar sobre sus comportamientos y tal vez intentar un acercamiento respetuoso. ¡Qué ingenua fui! Partieron a la guerra total. La primera embestida llegó 3 días después. Rafael me llamó con esa voz melosa de quien está tratando de manipularme. «Ma, exageramos el sábado. ¿Qué tal si comemos juntos el domingo para platicar con calma?» Sospeché inmediatamente. «¿Dónde?» «Aquí en casa. Priscilla va a hacer esa lasaña que le gusta». ¿Priscilla haciendo lasaña para agradarme? Definitivamente había algo raro. Pero decidí ir para ver cuál era su plan. Llegando ahí el domingo, encontré no solo a la familia de Rafael, sino a todos los hijos, nueras, yernos y nietos. Una reunión completa. Y una persona más que no esperaba. Un hombre de traje que se presentó como Dr. Enrique. Un amigo de la familia que trabaja con cuestiones de salud mental. Listo. Habían llamado a un psiquiatra para evaluarme. «Doña María de Los Ángeles», dijo el tal Dr. Enrique. «Sus hijos están preocupados por algunos cambios en su comportamiento. ¿Qué tal si platicamos?» Me senté en la mesa. Comí la lasaña de Priscilla, que estaba horrible, por cierto, y los dejé hablar. El psiquiatra iba haciendo preguntas sutiles sobre mi rutina, mis nuevos hábitos, mi relación con la familia. A la mitad de la plática, me preguntó: ¿no cree que abandonar responsabilidades familiares a los 68 años puede ser señal de confusión mental? Fue ahí que sonreí y jugué mi carta. «Doctor, ¿evalúa personas por teléfono? Porque llamé a su consultorio el viernes». Su cara cambió inmediatamente. «Así es», continué. «Platiqué con su secretaria. Le expliqué toda la situación y me dijo algo interesante. Que usted jamás haría una evaluación informal así, que sería antiético. Más interesante aún, me dijo que usted ni siquiera tiene especialización en geriatría». El hombre se puso rojo, se levantó de la mesa y se fue sin despedirse. Era un psicólogo cualquiera que Rafael había sobornado para darme un diagnóstico de confusión mental. Trataron de verme la cara, ¿verdad?, dije mirando a cada uno de ellos. Creyeron que soy tonta. La segunda embestida fue aún más baja. El martes siguiente recibí la visita de una trabajadora social de la delegación. Una muchacha joven, toda formal, diciéndome que habían recibido una denuncia anónima de que había una adulta mayor en situación de vulnerabilidad en mi domicilio. ¿Qué vulnerabilidad?
Pregunté. Según la denuncia, está siendo explotada financieramente por personas que frecuentan su casa, está gastando dinero de forma descontrolada y puede estar sufriendo violencia psicológica. Mis propios hijos habían hecho una denuncia anónima contra mí, pero estaba preparada. Le mostré a la trabajadora social todos mis documentos, estados de cuenta bancarios comprobando que mi situación financiera había mejorado, no empeorado, recetas médicas con todos los exámenes normales, registro de mi negocio, contratos de las alumnas del taller. «Licenciada», le dije a la muchacha, «como puede ver, soy una empresaria de 68 años, con salud física y mental perfectas, situación financiera estable y creciente. La denuncia es claramente falsa y maliciosa». La trabajadora social se sintió incómoda. «Realmente, doña María, veo que está muy bien. Voy a archivar el caso». Cuando se fue, llamé a la licenciada Fernanda, mi abogada. Le conté sobre los intentos de intimidación y se puso furiosa. «Doña María, esto es delito. Denuncia falsa, intento de fraude en evaluación psiquiátrica. ¿Quiere que tome medidas legales?» «Todavía no», respondí. «Quiero ver hasta dónde llegan». No tardé mucho en descubrirlo. El viernes doña Carmen me buscó preocupada. «María, hay unos hombres dando vueltas por tu casa, preguntándoles a los vecinos sobre ti. Eran detectives privados contratados por mis hijos para investigar mi vida. Querían encontrar algo que pudiera usarse contra mí. Gastos excesivos, relaciones sospechosas, cualquier cosa que pudiera justificar una interdicción. Pero, ¿saben qué descubrieron los detectives? Que tenía una vida social activa y saludable, que mi negocio estaba prosperando, que era respetada en el barrio, que mis finanzas estaban organizadas. En resumen, que estaba mejor que nunca. Fue ahí que partieron para el ataque final y más desesperado. Marcos apareció en mi casa una tarde, solo, llorando. «Ma, la regamos. La regamos muy feo. Pero, por favor, no nos quite nuestra herencia. Prometemos que vamos a cambiar. Marcos, solo están arrepentidos porque descubrieron que no van a heredar lo que esperaban. No es eso, ma. Es que realmente no sabíamos todo lo que hacía por nosotros. Ahora que ya no está, nos dimos cuenta». «¿Y de qué se dieron cuenta? Que es caro pagar niñera, que es cansado recoger niños de la escuela, que es trabajoso cocinar todos los domingos. O sea, se dieron cuenta de que explotaban mi mano de obra gratuita. Marcos, no están arrepentidos de haberme lastimado. Están arrepentidos de haber perdido a la empleada gratuita y la herencia gorda. Trató de abrazarme, hacer cariñitos, usar la carta del hijo menor, pero no funcionó. Yabachi había despertado, y quien despierta no vuelve a dormir. La gota que derramó el vaso fue descubrir que habían consultado un abogado para contestar mi capacidad mental y tratar de anular mi nuevo testamento. Doña Elena me contó que vio a Rafael saliendo de un despacho de abogados especializado en interdicciones. En ese momento, tomé mi decisión final. Llamé a la licenciada Fernanda. «Licenciada, quiero finalizar mi testamento ahora y quiero tomar todas las medidas legales posibles para proteger mis decisiones». «Perfecto, doña María. Vamos a blindar todo». Esa noche, por primera vez en meses, sentí una paz profunda. Mis hijos habían mostrado quiénes eran realmente. No tenían amor por mí. Tenían codicia por mis bienes y coraje por haber perdido mis servicios gratuitos. Ahora iban a cosechar exactamente lo que sembraron. Nada. 6 meses después de finalizar mi testamento y cortar relaciones con mis hijos, mi vida se había transformado completamente. Ya no era esa mujer triste que mendigaba migajas de cariño. Era una empresaria realizada, rodeada de personas que me respetaban y valoraban. Mi taller Costuras de Los Ángeles era un éxito. Además de las clases regulares, tenía lista de espera de mujeres queriendo aprender conmigo. Mi clientela para pedidos había crecido tanto que necesité contratar a doña Consuelo como asistente. Estaba encantada de tener un ingreso extra y yo feliz de ayudar a una amiga. Pero lo más importante, había encontrado mi tribu. Estas mujeres que frecuentaban mi taller
Se habían vuelto mucho más que alumnas. Eran mis amigas de verdad. Doña Rosa, doña Elena, Sandra, doña Lourdes, cada una con su historia de superación, cada una enseñándome que nunca es tarde para volver a empezar. Fue Sandra quien me convenció de hacer mi primer viaje en décadas. María de Los Ángeles, estás ganando dinero, estás sana, estás libre. ¿Por qué no viajas un poco? La idea me emocionó. ¿Cuándo fue la última vez que había viajado por placer? Ni me acordaba. Siempre que sobraba un dinerito, lo gastaba en los hijos, en los nietos, en las necesidades de la familia. Planeé un viaje a Oaxaca con las amigas del taller. 5 días en un hotel bonito, conociendo la ciudad, comprando artesanías, comiendo rico, divirtiéndonos. Gasto que antes me parecería absurdo, ahora era inversión en mi felicidad. El viaje fue padrísimo. Nos divertimos como quinceañeras, compramos recuerditos, nos tomamos 1000 fotos, nos reímos hasta que nos dolió la panza. Doña Elena dijo algo que me marcó. María, míranos. 5 mujeres maduras, independientes, divirtiéndonos solas. Nuestros maridos ya se murieron o nos abandonaron. Nuestros hijos crecieron. Y aquí estamos, vivas y felices. Era verdad. Estaba más feliz a los 69 años de lo que había estado en los últimos 20. Cuando regresé del viaje, encontré 47 mensajes en WhatsApp de mis hijos. Todos desesperados, todos queriendo saber dónde estaba, por qué no contestaba el teléfono, si estaba bien. Respondí apenas. Estoy padrísima. Me fui de viaje con mis amigas. La reacción fue inmediata. Rafael me llamó alterado. Ma, ¿se fue de viaje sin avisar a nadie? ¿Y si le hubiera pasado algo? Rafael, tengo 69 años, no 9. No necesito pedirle permiso a nadie para viajar. Pero ma, nos preocupamos. ¿Se preocupan? Qué curioso. Cuando trataron de internarme a la fuerza, no se preocuparon. Cuando contrataron detectives para investigarme, no se preocuparon. Cuando hicieron denuncia falsa contra mí, no se preocuparon. Se quedó sin respuesta. En los meses siguientes, los intentos de acercamiento se intensificaron, principalmente porque descubrieron que estaba viviendo bien, muy bien. Mis redes sociales, sí, ya andaba súper conectada, mostraban una mujer activa, feliz, próspera. Luciana intentó el camino de los nietos. María Clara siempre pregunta por la abuela. La extraña. Si me extraña, puede venir a visitarme. La casa está abierta para los niños. Pero no podemos dejarla venir sola. Entonces ustedes decidan. O me respetan y vienen juntos, o se quedan lejos. Marcos intentó la carta de la enfermedad. Carla está pasando por una depresión. Quería platicar con usted. Marcos, cuando yo estaba triste y abandonada, ¿se preocuparon? Ahora arréglenselas. Cada intento de manipulación era recibido con firmeza. Había aprendido que el amor verdadero no necesita mendigarse, conquistarse o negociarse. O existe naturalmente, o no existe. Fue durante esta etapa que pasó algo inesperado. Doña Mercedes, mi amiga de la iglesia, me presentó a su cuñado, don Antonio, viudo desde hacía 3 años. Un hombre de 72 años, jubilado, educado, que trataba a las mujeres con respeto. María de Los Ángeles, me dijo en nuestro primer café. Doña Mercedes me contó su historia. ¿Qué valor tuvo de volver a empezar a los 68 años? No era romance, éramos 2 adultos maduros que se respetaban. Pero era compañía, era cariño, era alguien que me veía como una mujer interesante, no como una prestadora de servicios. Don Antonio comenzó a frecuentar mi taller, no para aprender costura, sino para platicar conmigo, hacerme compañía, ayudarme con las cosas más pesadas. Las muchachas lo adoraron, siempre diciendo que éramos una pareja linda. Un día me preguntó, «María, ¿no extraña a sus hijos?» Pensé bien antes de responder. «Antonio, extraño a los hijos que creía que tenía, pero descubrí que esos hijos nunca existieron de verdad. Lo que existía era interés por mis servicios y por mis bienes. ¿Y no hay posibilidad de reconciliación? Sí la hay. El día que vengan aquí, pidan perdón de verdad
y me traten como la madre que merezco ser tratada. Pero no para recuperar herencia, para recuperar el amor que perdieron. Mientras tanto, mi taller se volvió referencia en la zona. Hasta recibí un reportaje del periódico local sobre emprendedoras de la tercera edad. La nota contaba mi historia de superación, cómo una viuda de 68 años había montado un negocio próspero e inspirado a otras mujeres. Cuando salió el reportaje, recibí cientos de mensajes de mujeres felicitándome, agradeciéndome por ser un ejemplo, pidiéndome consejos. Algunas hasta viajaron de otras ciudades para conocer mi taller. Me di cuenta de que mi historia había tocado un punto sensible. ¿Cuántas mujeres maduras estaban en la misma situación en que yo estuve? ¿Cuántas se sentían invisibles, desechadas, sin valor? Decidí escribir un libro contando mi experiencia. Nunca es tarde para renacer. La historia de una mujer que descubrió su valor a los 68 años. Sandra, que tiene una hija periodista, me ayudó a organizar el texto. El libro estaba casi listo cuando pasó algo que cambiaría todo una vez más. Mi teléfono sonó una tarde de jueves. Era una voz que no escuchaba desde hacía meses, llorando. «Abuela, soy Juanito. Mi mamá me dejó llamarle. Abuela, ¿por qué ya no viene por mí a la escuela?» Mi corazón se disparó. Era mi nietecito, con esa vocecita dulce, extrañándome de verdad. Lo que no sabía era que esa llamada iba a desencadenar los eventos finales de mi historia. La llamada de Juanito me movió más de lo que esperaba. Esa vocecita llorosa preguntando por qué la abuela había desaparecido de su vida me hizo reflexionar sobre algo. Mis nietos no tenían la culpa de los papás que tenían. Decidí hacerles una propuesta a mi pa, a mis hijos. Llamé a Rafael y le dije: «Pueden traer a los niños a visitarme todos los sábados por la tarde, pero con una condición. Ustedes se quedan también y me tratan con el respeto que merezco». «Ma, claro, siempre la respetamos. Rafael, no mientas. Me trataban como empleada. Ahora, si quieren ser parte de mi vida, van a tener que aprender a tratarme como madre». El primer sábado fue tenso. Llegaron con cara de velorio, claramente contrariados por tener que someterse a mis condiciones. Pero los nietos estaban felices, y eso me bastaba. Poco a poco, algo cambió. Tal vez por darse cuenta de que realmente ya no los necesitaba. Tal vez por ver lo bien que estaba, comenzaron a tratarme diferente. No como la mamá tapete de antes, sino como una persona que merecía consideración. Luciana fue la primera en admitir: «Ma, la regamos mucho con usted. No sabíamos valorar todo lo que hacía». Marcos lloró cuando dijo: «Ma, perdón por haber tratado de obligarla a ser como nos convenía». Y Rafael, siempre más orgulloso, tardó más. Pero un sábado me dijo: «Ma, sé que no merezco perdón, pero quería que supiera que tengo orgullo de tener una madre tan fuerte». ¿Perdoné? Perdoné. Pero olvidar, jamás. Y principalmente, nunca volví a ser la mamá tapete. Ahora era la matriarca respetada, no la empleada explotada. Mi libro se publicó y se volvió bestseller regional. Recibí invitaciones para dar pláticas sobre emprendimiento en la tercera edad y empoderamiento femenino. Mi taller se convirtió en un centro de referencia, no solo para costura, sino para mujeres que querían volver a empezar. Don Antonio y yo nos casamos en una ceremonia sencilla, a los 70 y 73 años respectivamente. Mis hijos estaban ahí, genuinamente felices por mí. Los nietos fueron pajecitos, radiantes por ver a la abuela feliz. Hoy, a los 72 años, despierto todos los días agradecida por el valor que tuve de cambiar mi vida cuando parecía demasiado tarde. Mi taller sigue próspero, mi matrimonio es feliz, mi relación con los hijos es respetuosa, no perfecta pero respetuosa. Y principalmente, me amo. Para todas las mujeres que se reconocieron en mi historia, les dejo este mensaje. Nunca es tarde para decir «ya basta». Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para descubrir que tienes valor propio, independiente de cualquier otra persona. Amor que se mendiga no es amor, es dependencia emocional. Respeto que se implora no es respeto.
Es lástima. La dignidad no se negocia, se conquista o se desprecia. A los 72 años, puedo decir con certeza: la vida comienza cuando dejas de vivir para otros y empiezas a vivir para ti misma. Y qué buena vida es esta. Mi testamento permanece como está. La mayor parte de los bienes para instituciones de caridad. No por venganza, sino por justicia. Quien ama de verdad, no ama pensando en la herencia. Como decía mi madre, hijos criados, trabajo doblado. No sabía lo acertada que estaba.